Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y en esta hora que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, que nos des un corazón contrito y humillado y la capacidad de oír tu voz en esta hora. Señor, toma todas nuestras limitaciones. Padre, las dificultades para concentrarnos que tienen algunos, la manera tan fácil como algunas mentes se distraen. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, por amor de tu nombre, Señor, que cada pensamiento de nuestras cabezas vaya cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Oh Padre, te pido a causa de mis limitaciones, de mis negligencias, de mis pecados, te pido que seas tú actuando en mi vida, que te glorifiques en mi debilidad, que por causa de tu nombre y de tu palabra seas tú, Dios, quien ministra a este pueblo, seas tú, Dios, quien ponga en mi boca cada palabra, Señor, conforme a lo que está escrito y conforme a lo que tu Santo Espíritu sabe que es tuyo y que es verdadero. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este sermón se llama La guerra contra el alma y la gloria de Dios. ¿Por qué se llama así? Porque si volvemos a leer los versículos 11 y 12, vamos a encontrar esos dos temas. Y quiero que volvamos a leer. Nuevamente pon tus ojitos en la Biblia. El versículo 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la guerra contra el alma. ¿Qué está diciendo ahí? Que en tu alma hay unos deseos carnales que están tratando de destruirla. Vuélvelo a leer tú mismo. Que sea Dios hablando a tu vida. Que sea Dios hablando a tu vida. El apóstol Pedro está diciendo que tú tienes, yo tengo y todos tenemos unos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. ¿Cierto que sí? ¿Lo estoy diciendo yo o lo está diciendo Pedro? Lo está diciendo Pedro, el primer pastor de la iglesia. Yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan. No dice en el alma. Dice, es que allí en mi alma hay unos deseos carnales. No, hay unos deseos carnales que batallan para destruir tu alma. Batallan en contra de tu alma. Batallan en contra de tu alma. Eso se llama la guerra contra el alma. ¿Y quiénes están en guerra contra tu alma? Los demás. No. Tus propios deseos. Lo repito porque quiero que lo digieras, quiero que lo entiendas, quiero que lo asimiles. Los deseos carnales que tú y yo tenemos por causa de nuestra naturaleza caída son deseos engañosos que solamente buscan la destrucción de nuestra alma. ¿Tú has pensado seriamente en esto que estamos leyendo aquí del apóstol Pedro? Ese es el primer gran problema que plantea no solamente Pedro en este pasaje, sino toda la Escritura. Todo lo que hay en la Biblia se refiere a la salvación del alma, de su condición caída. Todo lo que está escrito en la Biblia dice que en nuestra naturaleza caída hay unos deseos engañosos que a nosotros nos parecen buenos, que a nosotros nos parecen que son nuestros derechos, que nos tienen engañados,
pero que esos deseos engañosos lo único que buscan es destruir nuestra alma. Y de eso fue que vino a salvarnos el Señor Jesucristo. De esos deseos engañosos que batallan para destruir nuestra alma. De eso nos vino a salvar el Señor Jesucristo. O sea que ese es el primer punto y es uno de los grandes tópicos de toda la Escritura, la salvación de tu alma. ¿Cómo hacer para que tu alma no sea destruida? ¿Cómo hacer para que tu alma no se pierda? Toda la obra de Dios tiene ese propósito y toda la revelación bíblica tiene ese propósito. Pero ese propósito a su vez desemboca en otro segundo gran propósito. Y ese otro segundo gran propósito es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y vamos a encontrarlo en el segundo versículo. Versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? Entre los gentiles. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Eso habla de testimonio. Y el testimonio no es para yo enorgullecerme de que yo soy mejor que tú. El testimonio es para que el mundo vea a un pueblo que es diferente y el nombre de Dios sea glorificado a causa no de la predicación nuestra, sino de la conducta nuestra. De la conducta nuestra, que la conducta de nuestra invite a los demás a amar a Cristo, que la conducta nuestra sea tan diferente que seamos lo que la Biblia dice que somos, extranjeros y peregrinos. Es decir, que el mundo nos vea y diga, esa gente es rara. Que el mundo nos vea y diga, esa gente no es de aquí. ¿Sabe que no hay experiencia más gloriosa que tú no predicarle a nadie? No porque eso sea bueno, porque la orden es predicar. No, sino que a causa de tu propia negligencia de pronto en predicar, pero manteniendo buena tu manera de vivir delante de los demás, alguien venga y te diga, ¿qué te pasa a ti? Que eres diferente. ¿Sabes que la pregunta más grande, más preciosa que me pueden hacer, y yo he contado mucho ese testimonio, por eso no quiero aburrirlos con eso, cuando una mujer testigo de Jehová me dijo, ¿qué tienes tú que eres diferente? Porque ella entró a trabajar en la empresa donde yo trabajaba, y como era testigo de Jehová, y tenía unas marcas en su manera de vestir, que era así como de otra religión, como dicen los gentiles, le hacían muchas maldades. Y a mí me daba rabia porque a mí también me las habían hecho cuando yo entré. Entonces yo iba y la defendía. Le atrancaban la computadora, le bloqueaban la impresora, la fotocopiadora. O sea, a esa pobre señora le hacían de todo y yo siempre iba y la rescataba. Pero quiero confesar, yo no lo hacía porque voy a hacer esto para la gloria de Dios. O sea, yo no tenía como ese conocimiento de las cosas. Estoy poniendo el ejemplo para decirles que funciona de una manera tan poderosa el testimonio delante de los demás. Y cuán necesario es el testimonio. Que esta mujer un día tocó la puerta de mi oficina y yo estaba sola. Y ella es testigo de Jehová. Y me dijo, ¿tú qué tienes? Que tú eres diferente. Yo recuerdo que le contesté, yo no tengo nada de diferente. Tengo a Cristo en mi corazón. Cristo es diferente. Pero yo soy igual que todos ellos. Y a mí me hicieron lo mismo que te están haciendo a ti. Eso fue lo único. Y ella me dijo, ay, sí, yo también estoy en los caminos del Señor. Y yo le dije, el camino del Señor es Jesucristo. Eso fue todo. No quise entrar en más detalle en la polémica. Me quedé quieta. Pasó como una semana más o menos y un día me le acerqué con un cassette. Imagínense que eso es tan viejo que existían cassettes. Yo sé que aquí alguien no sabe qué significa cassette. Cassette es un dispositivo que usábamos nosotros los de la senda antigua, exacto. La generación que está por marcharse. Bueno, hermanos, entonces
Le puse un cassette y le dice, mira, te regalo un cassette, este es un mensaje que me gustó mucho, chum, y me fui. Pasó otra semana, entré a la iglesia donde yo me congregaba y ahí estaba, yo no la invité, ni tampoco le prediqué claramente así como soy competente para predicar ahora, no. Yo simplemente hice algo que el Señor puso en mi corazón de hacer. Y ese testimonio llevó a esta mujer y a toda su familia a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, debemos mantener buena nuestra manera de vivir delante de los gentiles, no para jactarnos de ser buenos, sino para que los gentiles glorifiquen a Dios. Para que los gentiles glorifiquen a Dios. Entonces son dos puntos principales: la batalla de mis deseos en contra de mi alma y la batalla por la gloria de Dios. Pero mire lo que dice aquí, el orden en que se da. Son dos puntos básicamente. Los deseos de nuestra carne, como dice el versículo 11, amenazan nuestra alma, buscan destruir nuestra alma. Segundo, la meta de la conducta del creyente es la gloria del Señor Jesucristo. Si nuestra conducta hace que las personas se vuelvan a Dios y le den gloria, estamos viviendo los parámetros del cristianismo. Ojo, porque es que ahora todo el mundo es cristiano. Hasta el diablo es cristiano ahora mismo. Todo el mundo dice que eso de una manera tan olímpica que todo el mundo dice que es cristiano. Bueno, aquí dice, y hemos leído hasta la fecha, que los cristianos somos extranjeros y peregrinos, que no somos de aquí, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que tenemos un solo y único Dios soberano, un solo Señor, un solo gobierno, una ciudadanía en el cielo. Y si somos extranjeros y peregrinos, debemos percibir, la gente nos debe percibir como gente rara, como gente extraña. Pero si esa no es tu vida, o sea, si tu vida es tan igual, no eres más que el eco de una civilización que está ignorando a Dios. ¿Quién eres tú en tu trabajo? ¿Quién eres tú en el colegio? ¿Quién eres tú en la universidad? ¿Quién eres tú en la calle? ¿Quién eres tú en la cola del banco? ¿Quién eres tú? ¿Eres de aquí o eres de allá? Es nuestra conducta cuando queda expuesta ante los gentiles. Pero hay algo importante que dice este texto, y es que esta batalla se libra primero en nuestros deseos. Ojo, la batalla para mantener una conducta que glorifique a Dios se libra primero en los deseos del corazón. ¿Por qué? Porque si tú haces algo para Dios porque te toca y no porque lo deseas, lo que estás haciendo no es sincero, no es genuino. Si te conviertes en un creyente que simplemente vive la vida cristiana como una vida de reprensiones, como una vida de prohibiciones, como una vida de que no eres un creyente. Porque la obra de Dios va primero al centro del corazón. Al centro del corazón. El problema está en tus deseos, las cosas que tú deseas. Hay un gran libro que me lo he leído como 200 veces y ahorita lo compré porque yo no lo tenía. Una vez lo leí porque me lo prestaron y la otra vez pues prácticamente lo leí en YouTube. El libro se llama Cuando no deseo a Dios, de John Piper. En ese libro hay unas estrategias para que tú trabajes con tus deseos. Porque está bien que tú vengas a la iglesia porque te invitaron. Está bien que tú vengas a la iglesia porque toda tu familia va. Hay unos que vienen a la iglesia porque si no el papá no le da plata para la merienda. Yo me conozco eso porque yo he hablado con madres. Dicen, no, es que él sabe que tiene que venir porque si no viene... No sé qué tan bueno sea ese método, es discutible porque de todos modos uno oye la palabra de Dios y la palabra de Dios hace su efecto, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere traerte con cuerdas de amor. Dios quiere que tú sepas a dónde va.
Dios quiere que tú digas, me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Dios quiere que tú digas, después de haber probado todo lo que has probado, Dios quiere que tú digas una vez como el rey David, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, Señor. Que tú digas como dijo alguna vez, cuánto amo yo tu ley. En ella está mi deleite. O sea, Dios quiere porque Él es el fabricante, el creador del deleite. Y el diablo es el adulterador del placer. Todo placer que el diablo provee tiene una adulteración de culpa y de condenación que le sigue. Eso fue lo que hizo el diablo con los placeres santos y puros que creó Dios. Porque el diablo no ha creado placeres. El diablo ha adulterado la verdad y ha tocado nuestros sentidos de tal manera que deseamos lo que nos hace daño. Y así nos dejó el diablo. Nuestros deseos batallan contra nuestra alma. Lo que no es bueno, eso es lo deseamos, eso es lo que deseamos. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 4 a los Efesios que nos despojemos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué fue lo que hizo el diablo cuando la mujer veía el fruto? El día que de él comamos moriremos. El diablo dice, no, trastornó la percepción y deseamos aquello que nos lleva a la muerte. Eso sucedió ahí en el jardín del Edén, eso sucedió ahí. La mujer miró el árbol que había mirado todos los días de su vida y para ella significaba muerte, pero Satanás le dijo, no, eso es gozo, eso es deleite, eso es placer y serás como Dios, no hay muerte. Entonces, ahora vemos lo que es malo y lo que produce muerte y nos parece que es bueno, porque nuestros sentidos han sido trastornados. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así hemos sido todos trastornados en nuestros sentidos, de tal manera que no percibimos ni deseamos lo que debemos desear. Y si tú quieres luchar para ser un verdadero creyente, y si quieres luchar por la gloria de Dios, tú tienes que luchar primero con tus deseos. Tú tienes que estar atento a tus deseos. Ahí es donde comienza la batalla. No comiences la batalla en la conducta. Escucha, no comiences la batalla en la conducta. Cuando tú te enfrentas a tus flaquezas y a tus debilidades, ve a donde Dios. Señor, yo quiero orar, pero no puedo. Señor, yo quisiera ser mejor, pero no soy. Yo quisiera desearte, pero no te deseo. Yo prefiero las cosas del mundo que las cosas espirituales. Sé genuino, sé sincero y dile, Señor, cambia mi vida y cambia mi corazón, porque la promesa del Evangelio y el nuevo pacto en Cristo Jesús no es una nueva religión, sino un nuevo corazón. Tú no necesitas una religión, tú necesitas que Dios cambie tu corazón. Y el verdadero creyente es aquel cuyo corazón ha sido cambiado por el Señor. Entonces, mira tu corazón y lo conocerás. ¿Por qué? Por lo que Él desea, por lo que a Él le gusta. Pues ese corazón necesita ser transformado y esa es la gran promesa de Dios. Él transforma nuestros corazones. ¿Para qué? Para que vivamos a su manera. Para que podamos de verdad ser y sentirnos como extranjeros y peregrinos. Ciudadanos del cielo con un único Dios soberano. No seguimos la corriente del mundo. No andamos según el príncipe de la potestad de las tinieblas, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Si has obedecido el evangelio, tú no puedes guiarte por la corriente del mundo. Tú tienes que guiarte por la palabra de Dios. Tú tienes que tener una guía, una luz. Tú no eres cristiano porque te congregues ni porque oigas un ratico de Biblia. No, tú tienes que determinar quién va a controlar tu vida. Entonces, cuando eso pasa en tu vida, cuando Dios te da un nuevo corazón, ahora tú tienes que reflexionar sobre tus caminos
Y tu reflexión ahora tiene que enfocarse en qué glorifico yo a Dios cuando hago esto. Y todo lo que tú hagas, no es venir a la iglesia, es todo lo que tú hagas. La ropa que te pones, la manera como conduces, si te huelas o no te huelas el semáforo. Esa es la vida cristiana. Tú vas por la calle y tienes que preguntarte si la manera como tú estás viviendo glorifica a Dios. Sea que comamos o sea que bebamos, hagamos todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Si es que en verdad hemos sido redimidos del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su luz admirable. Eso es lo que dice la palabra de Dios y ese es casi que todo el discurso bíblico. Primero el corazón. Es el mismo patrón que hay en el capítulo 1, versículo 14 de Primera de Pedro. Vamos al capítulo 1, versículo 14 para recordar lo que ya Dios nos ha hablado. Dice, como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. ¿Has oído el evangelio? ¿Has conocido la verdad? Bueno, ¿y por qué no han cambiado tus deseos? No te conformes a desear lo que siempre has deseado. Tus deseos tienen que cambiar. Tú tienes que tener metas nuevas, ambiciones nuevas, deseos nuevos en Dios. Y tienes que tener la capacidad de identificar los deseos de tu viejo hombre que batallan contra tu alma. Y eso te lo da todo el Espíritu Santo de Dios, pero a través de la palabra. A través de la palabra de Dios. Entonces, primero pelea en el área de tus deseos y luego en el área de la conducta. Si no haces en ese orden, eres un hipócrita. Que estás aquí, pero deseas estar en otro lugar. Y no tiene sentido, Dios lo sabe. Porque Él escudriña tu corazón. Gloria a Dios. Dios quiere sinceridad. Sinceridad. Bueno, resulta que uno de los deseos que batallan contra nuestra alma está plasmado aquí y es el tema de este sermón. Vamos a mirar ese deseo que batalla contra nuestra alma en los versículos 13 al 19. Y quiero que lo leamos atentamente. Versículo 13 de Primera de Pedro 2. Ok, continuamos leyendo. Está hablando de deseos que batallan contra nuestra alma y que impiden que le demos que vivamos para la gloria de Dios. Ok, vamos al versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, honrad a todos, ese todo es universal, todos los hombres. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, que es lo mismo que esclavos, trabajadores, obreros rasos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El deseo más fuerte que batalla contra nuestra alma es el deseo de rebelarnos contra toda forma de autoridad. Así que si usted cree que esos son los deseos, no, eso vino después. Eso vino después. El deseo que nos carcome en lo más profundo del corazón es un deseo de rebelarnos contra la autoridad.
Y eso en algunos es muy notorio, en otros es sutil. Pero es la señal de la caída. Este es el problema más grave de la humanidad. Y este es un problema que la iglesia no ha tratado seriamente. Y es un problema en que cada uno a nivel personal se descuida. Y al descuidar eso, pierde la batalla contra el alma y su vida ya no glorifica a Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo, porque estamos yendo a la primera pasión. Mire, más adelante él va a hablar de las concupiscencias. Más adelante él va a hablar de las lujurias, de las lascivias, pero de lo primero que habla, cuando dice hay que batallar con los deseos que destruyen nuestra alma y hay que vivir para la gloria de Dios. Y lo primero que hay que hacer y lo primero que hay que enfrentar es esa tendencia de rebelarnos contra la autoridad en cualquiera de sus formas. Y comienza por el presidente. Así que esto tiene que ver primero con la autoridad. Aquí están dos, si leyeron todo el texto que acabamos de leer, esto es como un sándwich, a donde vamos, esto es como la parte interna del sándwich, y después les explico todo cómo percibo yo el texto. Esta es la primera pasión que hay que agarrar, este es el primer deseo que hay que dominar, ese deseo de sublevarnos contra la autoridad, y comienza primero en el ámbito político, como ciudadanos. Pero no es que somos ciudadanos extranjeros y peregrinos y no somos de aquí. Sí, ahí está el detalle. Pero hemos sido enviados como embajadores acá. Usted aquí en Colombia es embajador del reino de los cielos. Porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios con sangre, para anunciar, ¿y en dónde? Allá arriba, si allá arriba saben. Para anunciar aquí donde estás puesto, las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. Tú estás aquí para anunciar las virtudes de Cristo. Y la rebelión, la contención, la agresividad no son virtudes que hablen de aquel que enmudeció y como un cordero fue llevado al matadero. Esa no es una virtud del reino de los cielos. Esa no es una virtud de nuestra ciudadanía. Esa es una virtud de aquí. Aquí todo se consigue peleando. Aquí todo se consigue tirando piedras. Eso es de aquí. Lo de allá es diferente. ¿Cómo estás trabajando tú el concepto de la autoridad? Es la pregunta. Y esto tiene que ver en la manera como nos referimos al presidente. Hay unos textos, no sé dónde están. Eso está en Éxodo. Bueno, no recuerdo, si alguien lo tiene, me lo busca, porque no sé dónde lo puse aquí en mis apuntes. No sé si es el 4, que dice no te metas ni con los jueces y no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermanos? Nosotros estamos en una problemática compleja porque nosotros pertenecemos a una de las democracias más corruptas del planeta Tierra, y eso no podemos decir que no es. Usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos. Pero los principios bíblicos son eternos, porque nosotros no somos de aquí, nosotros somos de allá. Nosotros peleamos la batalla, pero la peleamos de otra manera. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y este país está lleno de fortalezas porque a veces abandonamos la trinchera cristiana por irnos a la trinchera política, pensando que allá se pelea mejor. Mis respetos
pero como dice un dicho, a veces no puedes ni con las orejas y te pones los aretes. O más o menos esa es la idea. Ni pastorean bien, ni tampoco politiquean bien. Bueno, la manera como tratamos a las autoridades, un espíritu rebelde en el ámbito político. Mire, la Biblia no es un libro de cómo llevarme bien con toda la gente. La Biblia es un libro de cómo vivir para Dios y para su gloria. ¿Cómo hacemos para someternos? ¿Cómo hacemos para cumplir este mandamiento? Porque este mandamiento no solamente está aquí, está en la carta a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades civiles, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y los que se resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste y acarrean maldición para sus vidas. Te puedo poner miles de ejemplos en la Biblia. Hay un libro que se llama La autoridad espiritual, te lo recomiendo, grandísimo, un libro que cambia la vida, lo deja uno loco, se llama Autoridad Espiritual, escrito por Watchman Nee. No es mi escritor favorito, no me gustan los libros de Watchman Nee, pero ese libro es poderosísimo, edificante, constructivo. Es un libro que tiene unos principios capaces de restaurar una vida que está completamente destruida. ¿A causa de qué? De la rebelión y la anarquía, que son los principios satánicos con que el enemigo se mueve en el mundo y aún en la iglesia. Así de sencillo. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con de esta manera? O sea, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de cómo respetar a las autoridades? ¿Cómo vivir bajo esta autoridad? Vamos primero al versículo 13 que hemos leído y dice, por causa del Señor. Y en otras Biblias, no sé si ustedes tienen otras Biblias aquí, levante su mano el que en otra Biblia diga, por amor del Señor. Por amor del Señor. ¿Cómo dice la tuya? Por causa del Señor. Y en otras Biblias dicen por amor del Señor. La razón por la que me tengo que someter al presidente no es por la integridad moral del presidente, sino por la investidura divina que tiene de parte de Dios, porque está ahí. Es porque Dios es el que pone y quita reyes. Esa es la razón. Me someto por causa del Señor, no por causa de Él. Entienda. No es que somos unos tontos que no vemos, ni oímos, ni entendemos. No, oímos mucho más y sabemos más de justicia y de equidad que cualquier otra persona, porque tenemos el libro de Dios del cual se derivan todas las pautas de justicia, de integridad y de verdad. Así que tenemos suficiente capacidad de juicio, más que cualquier otro. Pero también tenemos conocimiento de la soberanía de Dios que controla el universo. Y además de tener el conocimiento de la soberanía de Dios, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que enmudeció ante las autoridades más corruptas de su época, ante un sacerdocio corrupto como el de Anás y Caifás, y ante un gobierno corrupto como el de Herodes y de Pilatos, y bajó la cabeza y aceptó. Y cuando Pilatos le dijo, ¿por qué tú no me hablas? ¿Por qué no te defiendes? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte? ¿No sabes que tengo poder para soltarte? Y Jesús le dijo, ningún poder tuvieras si de arriba no te lo hubieran dado. Que era lo mismo para decir, mi Padre es el que te tiene ahí. Y yo, en el decreto soberano de mi Padre, estoy en este momento y en esta hora haciendo la voluntad de Dios y no la tuya. Por eso me someto a la autoridad. Y esa es una perspectiva que solamente tienen los que viven delante de la presencia de Dios. Como dijo aquel profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. Por causa del Señor. Es por causa del Señor. ¿Tú crees que Él dirige la tierra, que tú puedes dirigir la tierra mejor que Él? ¿Tú crees que tú puedes escoger mejores gobernantes que Dios? ¿No es esa rebelión fruto de la soberbia y de la altivez,
de una mente que se coloca en el trono de Dios y le dice a Dios, yo dirijo el mundo mejor que tú. No es eso lo que le decimos a Dios cuando nos oponemos y hacemos la guerra a los hombres que Él ha puesto. Yo sé que lo que estoy diciendo es bien complicado y sé dónde estoy pegando. Yo sé dónde estoy pegando ahora. O dónde está pegando la palabra de Dios. En una fortaleza. Y te la estoy derribando con la palabra de Dios. Y si eres hijo de Dios, esa fortaleza de rebelión, de ideologías políticas de izquierda, creada por Satanás, tiene que caer de tu vida para que sea bendición, para que se vaya la ruina de tu casa y para que se vaya la miseria, porque esa es una potestad que trae maldición y ruina. Este es un tema larguísimo, larguísimo. 3 jóvenes, hijos de Lot, Can, Sem, Jafet, el más santurrón, el más crítico, el más radical, Can, pasó y encontró a su papá en pelota y borracho. ¿Sí ve? El viejito ese, el que regaña tanto, tanto que molesta, tanto que nos reprende, tanto que nos regaña, ahí está. Se embriagó y se encueró y se tiró ahí. Vengan a verlo, dijo Can y sus 2 hermanos, Sem y Jafet, llegaron de espaldas para no ver a su padre en ese estado. ¿Por qué? Porque era su padre. No porque estaba bien no, estaba mal. Pero ese era su padre. Vinieron de espaldas y cubrieron la desnudez de su papá. Lo que Dios hizo con Adán y Eva cuando salieron con sus hojitas de higuera, ¿sí? Tratando de cubrir su maldad con buenas obras. Dios dijo, no, las hojitas no te sirven. Tengo que matar un animal y cubrirte. Lo que Dios hizo contigo y conmigo. Porque si Dios sacara a la luz todos mis pecados y me cobrara por ellos, yo no pudiera estar aquí de pie. Pero ellos con ese temor a la autoridad fueron de espaldas y lo cubrieron. ¿Quién es Can, Sem y Jafet? Quiero decirte, Can, el hijo rebelde que publicó los desmanes de su padre, que quiso avergonzarlo, que se aprovechó de la falla de su padre para tratar de socavar la autoridad delante de sus hermanos. Él es el padre de las naciones africanas. Sem es el padre de las naciones árabes y asiáticas. Árabes, semitas. De ahí viene el nombre semitas, que incluyen tanto a los judíos como a los de ascendencia árabe. Y Jafet es el padre de los europeos. ¿Estás entendiendo lo que eso significa? ¿Estás entendiendo lo que eso significa? La maldición africana vino por deshonrar la autoridad, por rebelión, porque ese es un principio satánico, con razón o sin razón. Con razón o sin razón. Y así te puedo poner más ejemplos. Te puedo poner al rey David ungido por el poder de Dios. Le derramaron la redoma con el aceite, le dijeron tú eres el rey. Y Saúl lo quería matar porque le tenía envidia. A un jovencito que no le había hecho sino el bien. Le había cantado y le había tocado para que se le salieran los demonios que se le habían metido porque se había rebelado contra el profeta Samuel y contra Dios. Rebelión. Lo estudiamos hace poquito. Se le metían los demonios. Se le iba el Espíritu Santo. Y David lo único que hacía era tocar con su arpa para que los demonios se salieran y el hombre tuviera paz. David lo único que hizo fue librarlo de la vergüenza con aquel filisteo que los tenía todos humillados. Y ahora, ¿cómo le van a pagar a David? Lo persiguen a muerte como si fuera una escoria. Lo obligaron a vivir desterrado de su tierra. Y el diablo le pone a Saúl en bandeja de plata y todos los oficiales del ejército le dicen, este es el día que hizo el Señor, ve y mátalo y
resuelve todos tus problemas. Nunca yo tal cosa haga. Yo nunca tocaré al ungido del Señor. Ese es un rey. Dios lo levantó como rey y el único que lo puede quitar es el que lo levantó, o sea Dios, pero yo no voy a poner mi mano ahí. Dime, ¿qué rey tuvo más gloria, Saúl o David? Dime quiénes son los ricos, los europeos, los árabes o los africanos. Son potestades de miseria lo que trae la rebelión con la autoridad, iglesia. Y repito, sométete a la palabra de Dios. Abandona esas ideologías de rebelión y deja que Dios sea Dios y que gobierne esta tierra como Él la quiera gobernar. Porque finalmente hay un principio en la Biblia que dice que todo pueblo tiene el gobernante que se merece. Así que más bien nos arrepentimos y le pedimos a Dios misericordia en vez de estar profanando cosas. Ahora, ¿usted puede pronunciarse con cosas, por ejemplo, como el aborto? Claro que sí. ¿Usted puede pronunciarse en contra del aborto? Sí. ¿Usted puede pronunciarse en contra de una ideología de género que quiere corromper las mentes de nuestros hijos? Sí. ¿Usted puede pronunciarse en contra de una reforma tributaria que es todo lo injusta? Eso no tiene nombre, eso no es una cosa. ¿Usted puede? Claro que sí. Pero la manera es como lo hace. Usted tiene que buscar la manera de hacerlo sin faltarle el respeto a la autoridad. Y es que ahí es donde hemos fallado. En los epítetos, en los sobrenombres, en el lenguaje ofensivo, en el lenguaje irreverente, en la burla, en los cuentachistes, en la manera como barremos y trapeamos el piso con todos los que Dios ha puesto en eminencia. Ahí es donde está el pecado. ¿Qué sucede? Que de esa manera los argumentos de nuestra defensa, del buen nombre, de la ley, del provida, todo eso se contamina porque tenemos la misma contaminación de las tinieblas. Y si vamos a luchar con las tinieblas, luchamos con las armas de la luz. Entonces, la palabra de Dios está diciendo aquí, respeto ¿para quién? Para todos. Para todos. Honren al rey. Respeten a todos los hombres. Respeto. Amen a la iglesia. Dice, amar a la... O sea, la Biblia no te dice que ames a todos esos gobernantes que cometen esa iniquidad. Te ordena que los respetes. Que los respetes. No te dice que estés de acuerdo con ellos, no, te dice que los respetes. Y el problema es la falta de respeto, porque cuando yo me dirijo a una autoridad para hacer un reclamo justo, pero lo hago con el tono irreverente, altivo, prepotente, la mirada, los gestos y las formas propias de la rebelión satánica, aunque yo tenga la razón, Dios no me va a respaldar porque Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, porque eso no es de su reino. Estoy perdiendo mi identidad. Escucha, cada vez, como dice el dicho, cada vez que boto el chupo, pierdo mi identidad y pierdo el respaldo divino, aunque tenga la razón. Aunque tenga la razón. Aunque tenga la razón. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no somos de aquí. Ahora, dice primero por amor al Señor. Segundo, vamos al versículo 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, hermano. No le pertenecemos al presidente de Colombia, le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Ven a Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, en el versículo, vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Sí ves? Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no te hagas esclavo de los hombres. Es otra manera de decir, no le tengas miedo al hombre, pero tienes que tenerle respeto a todos. Respeto es otra cosa. El miedo es para Dios, al que hay que temer es a Dios. El miedo es una emoción que le pertenece a Dios, es parte del tributo que le damos. Te temo, oh Dios, porque eres más grande y más fuerte que yo. Te temo, oh Dios, porque mi vida está en tus manos. Te temo, oh Dios, porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Te temo, oh Dios, porque tú eres el que sostienes mi vida con la palabra de tu poder. Pero a los hombres no. A los hombres les tenemos respeto. Como libres. No pertenecemos al gobierno de Colombia, sino al de Cristo. Somos embajadores de Cristo, somos esclavos de Cristo y por eso andamos con la mansedumbre de Cristo. Versículo 17 dice, sin temor a los hombres, pero honrarlo. Perdón, eso ya. Ahora vamos al ámbito laboral, hermano, al ámbito laboral. Aquí dice criados, que es otra palabra para esclavos, o sea, los que están en la más baja condición en esa época que había esclavitud, ¿cierto? Ahora hay formas parecidas de esclavitud, un poco más civilizadas, pero hay relaciones laborales que casi parecen esclavitud, ¿cierto que sí? Hay gente que está en unas empresas donde prácticamente los están ahorcando. ¿Qué hacemos con eso? Nos vamos enseguida a ¿cómo es que se llama? El sindicato para formar un tropel, armamos un escándalo. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice el rey? ¿Cuáles son los estatutos del reino de los cielos para ese tipo de situaciones? ¿Tú te preguntas eso cuando estás en un problema laboral? Tú vas, te encierras en el baño y dices, Señor, ¿ahora qué hago? O tú dices, no, para ver dónde está el código, dónde está, ven acá, vamos a llamar al jefe del sindicato que me están saboteando aquí. ¿Qué es lo que tú dices? ¿A qué reino perteneces? Bueno, criados estén sujetos con todo respeto, no sujetos, esa sujeción hipócrita. Ahí viene el jefe, ¿cómo está? Ya se fue el viejo desgraciado ese. Eso es lo que Dios condena, porque eso es lo que Él ve. Eso es lo que tú le estás ofreciendo. Le estás ofreciendo a Dios hipocresía. Dice, criados estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, no solamente a los que te pagan bien, no solamente a los que te tratan bien, no solamente a los que son comprensibles, a los que son complicados e injustos también. También. Uy, pero qué dura está la palabra, feo. ¿Cómo así? Versículo 19. ¿Por causa de qué yo tengo que hacer todo esto? Otra vez volvemos al punto. No, pero ¿por causa de qué me tengo que aguantar todos los improperios, abusos y maltratos de mi jefe? O sea, ¿por causa de qué? Versículo número 19. Porque esto merece aprobación. ¿Qué cosa? El respeto, el soportarlos, el aguantarlos. Todo esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. A causa de la conciencia delante de Dios. ¿Qué significa eso? A causa de estar conscientes de la presencia de Dios. A causa de que más allá de ese jefe injusto, tú estás viendo a un Dios que gobierna los cielos y que ha prometido que todo lo que Él ha ordenado para tu vida, aunque no lo entiendas, está operando para tu bien. O sea, la fe no es por lo que tú ves, sino por lo que
oyes de la palabra de Dios. Y Dios dice que todo lo que sucede en todas las áreas de tu vida han sido ordenadas divinamente para tu bien, conforme a la voluntad que Él tiene. Luego, cuando comienza la opresión, tú tienes que tener eso en tu mente, que por encima de ese opresor hay un Dios todopoderoso que está buscando y obrando tu bien, y en ese Dios confía. No es porque te dé miedo el hombre, no es porque te dé miedo perder el trabajo, porque la tierra, el mundo y su plenitud son de Dios, y el que abre y cierra puertas es Dios. Así que tú no puedes obedecer a tu jefe, estar en un estado de esclavitud, porque eso es un estado de esclavitud, lo tengo que obedecer porque me bota y me muero del hambre. No, nosotros no somos esclavos de nadie. Un padre tenemos que nos sustenta y que nos sostiene, que abre y cierra las puertas, que quita y pone los reyes. Y yo estoy ahí como un embajador de su gracia, de su misericordia, de su paciencia, de su amor. Yo estoy ahí no para ganarme el pan de la vida. Yo estoy ahí para establecer el reino de Dios. Busca primero mi reino, mi justicia, y todas las cosas serán añadidas. Tú estás en ese trabajo para que conozcan las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas. Tú no puedes entrar en ese dime tú que yo te diré. Dios está delante de ti. A causa de la conciencia delante de Dios, padece injustamente. Eso. ¿Qué tiene eso? O sea, ¿por qué me tengo que aguantar eso? Dice aquí claramente, porque esto merece aprobación. Merece aprobación. Bueno, ¿y aprobación de qué? Vamos al versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ay, pues si hiciste lo malo y te abofetean, si tú le faltas el respeto a una persona y te da una cachetada, pues el que iniciaste fuiste tú. El que iniciaste fuiste tú. Eso no tiene ninguna gloria, que tú digas, ay, sí, me abofeteó. No te van a premiar por una bofetada que tú misma te buscaste. No te van a premiar por eso. Eso es lo que está diciendo el versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando, si haciendo lo malo, te pasan cosas malas y las soportas? Pues las tienes que soportar porque son las consecuencias de tu pecado. Eso no tiene ninguna gloria. O sea, tú no, a ver, ¿qué significa que no tiene ninguna gloria? Que Dios no te va a dar ningún premio por eso. ¿Entiende? Dios no te va a dar ningún premio porque tú tengas la coherencia mental de aceptar las consecuencias de tus errores. No. Si tú estás padeciendo ahora por una consecuencia de un error tuyo, Dios no te va a dar un premio porque lo estés padeciendo. No. Pero sí hay premio para el que padece como Él padeció, injustamente y en silencio. Sí hay un premio. Estás buscando un ascenso. Estás buscando una mejor vida. Estás buscando aprobación. Estás buscando que tu vida cambie. Él es el que la puede cambiar. Sométete a sus estatutos. Sus leyes no son las de esta tierra. Él trabaja de otra manera. Ponte en sintonía con Dios. Ponte en sintonía con Dios, que no hay crisis económica, no hay desierto que Él no pueda hacer reverdecer en tu vida. Ponte en sintonía con la palabra de Dios. Deja de pensar como tú piensas. Piensa como un extranjero del cielo. ¿Tú quieres ser aprobado por Dios? Dios honra a los que le honran. Ahora, ¿por qué te tienes que someter? Viene otra razón todavía más de peso. ¿Cuál es la otra razón más de peso? Hermanos, que fuimos llamados para eso. Anda, fuimos llamados para eso. Eso está más divertido todavía, esto cada vez. Dice, pues para esto fuiste llamado. Oye bien, hay dos clases de sufrimiento. El sufrimiento que tú te buscas por meter la pata y el sufrimiento que está divinamente ordenado y que es parte de tu llamado. Uy, ay, Dios mío, Padre Santo. Eso hasta ahí, eso no suena chévere. Eso no suena chévere. O sea, hay un llamado a sufrir. Lo estás leyendo, o sea, léelo porque si lo digo yo, eso es como,
no. Para esto fuimos llamados. Pero mire qué tremendo. No solamente tenemos un llamado a este tipo de sufrimiento injusto, sino que tenemos un ejemplo de cómo se maneja. Nos dejaron la historia y dice, mira, ve, en la historia tuya hay un llamado y hay muchas cosas buenas. Por favor, acabamos de leer una lista de cosas nuevas. Bendito sea Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Dios ha hecho una cantidad de cosas. O sea, le hace la lista. Pero un momentico, dentro del llamado, hay un llamado a sufrir. Y yo sé que no te está gustando. No te está gustando. No te está gustando. Y hay un llamado a sufrir, hay un manual de cómo se sufre. Porque es que no creas que, estoy sufriendo mucho. No, pero es que los impíos también sufren. Aquí el asunto es que hay que sufrir a la manera de Jesús. Es que es lo que haces tú en el dolor. Los impíos pasan por el dolor, los creyentes pasan por el dolor. Pero nosotros no somos de aquí y lo hacemos a la manera de Jesús. Esto mismo enseñó el Señor. Yo quiero que vengas conmigo en la misma carta de Pedro para reafirmar lo que estamos diciendo. Hay un sufrimiento que te acarreas tú mismo por tus desobediencias, imprudencias y errores que no tiene por qué estar en la lista. Y hay otro sufrimiento que es parte de tu vocación, de tu llamado y de tu historia en Cristo Jesús. Así de sencillo. Ven y te digo dónde más está eso, porque eso no está ahí nada más. Capítulo 3 de Pedro, versículo 17, 3:17. El 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí ves que a veces Dios va a querer que tú padezcas mientras haces el bien? Vamos al 4:19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, porque Dios ha querido, encomienden sus almas al fiel Creador y rebélense. Y hagan el bien. O sea, hay que seguir haciendo el bien, aun cuando estemos sufriendo, no por algo malo que hayamos hecho, sino porque así lo quiso el Señor. Bueno, pero hasta aquí esto parece una tragedia griega, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero ya, o sea, sí, y eso. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo hago esto? ¿Estoy renunciando a que se me haga justicia? ¿Estoy esbozando una apología a ser un mártir? ¿Qué sucede cuando yo asumo esto? O sea, ¿cómo voy yo ahí? O sea, ¿esto cómo es? Versículo 23, así es como encontraremos verdadera justicia. Verdadera justicia. No es sufrir haciendo el bien sin esperanza. No, escucha lo que sucede. Escucha lo que sucede. Vamos al versículo 23. Vamos desde el 22 porque no hemos leído todo completo. Vamos a leer ahora del 21 al 25. Pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para sufrir injustamente. Ya así, sin anestesia. Para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Justamente o injustamente? Injustamente. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo de cómo se padece injustamente. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. Este es el camino del Señor. Este es el camino del Señor. Dice, por aquí vengo yo, si ustedes son mis seguidores, vienen por aquí también. No hay más camino. Es el camino del sufrimiento injusto. En silencio y con mansedumbre. Versículo 22. El cual no hizo pecado, así que su sufrimiento no es por su pecado. Ni se halló engaño alguno en su boca, no hubo mentira en sus labios. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Así se sufre. No se responde con maldición. Cuando padecía, no amenazaba a nadie, sino que encomendaba su causa al que la juzgaría justamente.
O sea, no es que yo renuncie a mis derechos, no, sino que se los doy al que de verdad tiene derecho. ¿Tú quieres ganar una batalla? Entrégale la batalla a Dios. Si tú quieres que Dios te defienda, no te defiendas tú. Si tú quieres que Dios te defienda, no te defiendas tú. Si tú quieres ser tu propio abogado, tienes riesgo de que no ganes el pleito. No ganes el pleito. No ganes el pleito. Dice, no se quedó callado por una vocación de mártir. No se quedó callado porque le tenía miedo a las autoridades. No se quedó callado porque él sabe que hay un Dios que juzga justamente. Si quieres un buen defensor, quédate callado y deja que sea el Señor. Deja que sea el Señor. Siempre que se trate de tu persona, cierra la boca y deja que te defienda Dios. Siempre que sea injusta la acusación, estás en una gran oportunidad de que Dios salga en tu defensa. Siempre que te acusen falsamente, tienes la oportunidad de ver la gloria de Dios, la defensión de Dios. Esta no es una pauta para fracasar. Esta es una pauta para triunfar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo lo venció? Con su silencio, con su mansedumbre, con su humillación. Escucha, silencio, mansedumbre, humillación. Esos son los atributos del rey que estamos aquí en esta tierra para representar. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Y cuál es su yugo? Lo que te ha tocado, hermano. Si Él es el que gobierna el universo, Él es el dueño de la empresa, Él es el dueño de las almas, Él quita y pone los reyes. Todo lo que te ha tocado, es que el diablo, por favor, olvidémonos del diablo. Cuando el diablo le quitó todo a Job, Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Él no dijo, Jehová dio y el diablo me quitó, como dicen los evangélicos, que les gusta entronizar a Satanás en todo. No, Dios no necesita que lo excusen. Cuando Dios se le presentó a Job, no le dijo, ay Job, imagínate que no fui yo, Job. Fue el diablo ese, Job. Siempre soy yo, dice el Señor. Yo soy el que controla el universo y el diablo no hace sino lo que yo le permito hacer. Así que Jehová dio y él mismo quitó. Y el diablo lo único que hizo fue hacer lo que tenía que hacer. Y punto. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Confía en Dios. Él es nuestro juez. Él es el que tiene derecho. La verdadera justicia la tiene Cristo. Además, mire lo que dice aquí. O sea, pero ¿y por qué? ¿Por qué no me puedo rebelar contra la injusticia? Dice, porque tú tampoco has sido justo. Porque Él fue quien llevó tus pecados. Acuérdate, Él cargó con tus pecados. Mire, a nosotros se nos olvidan nuestros pecados. Usted ha contado cuántas mentiras ha dicho a lo largo de su vida. Pero contadas sí están porque Jesús pagó con su sangre. Y si yo voy a pagar, y no decir, deme una caja de colores, deme un lápiz, no sé qué, a ti te hacen una cuenta, mira, aquí va una caja de colores, un borrador, 4, te hacen la cuenta, ¿cierto? Ahí no queda nada fuera de la cuenta. Si tú vas a pagar como Cristo pagó por nuestros pecados, Él pagó por cada una de tus mentiras. Y yo no sé cuántas he dicho yo, ni cuántas has dicho tú, pero Él pagó por todas. Que a ti se te hayan olvidado y que a mí también, no significa que el pago no sea real. Y estoy hablando de mentiras. ¿Y qué tal si ponemos toda la lista? Ni nos sabemos la lista. Luego tú tienes derecho a decirle a Dios que lo que te está pasando es injusto. Tienes derecho a decirle a Dios, castiga a este hombre. ¿No vives tú en la presencia de Dios como vivió
el Señor Jesucristo, como vivieron todos, como vivió Pablo, como vivió Pedro, como vivió Esteban, que dice, oh, yo veo al Señor Jesucristo ahí, yo veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y lo estaban apedreando y él estaba orando, porque su temor no eran las piedras, porque él sabía para dónde iba. El reino de los cielos se le estaba abriendo. Él estaba viendo que el Señor Jesucristo se levantaba a recibirlo. Y él dice, yo voy para la gloria, pero esta gente va para el infierno porque me están matando. Y la única preocupación de Esteban era, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. O sea, que no sea por estas piedras que me están tirando, que ellos se vayan al infierno y que yo luego pase a la gloria. Hermanos, ¿de qué reino somos? Hermanos, ¿de qué reino somos? No somos de aquí. Hemos sido llamados a un reino mejor. Hemos sido llamados a una vida mejor. Somos embajadores de aquel que venció al mundo con mansedumbre. Y usted dirá mansedumbre. Eso suena como a menso. Sean mansos, mensos. ¿Sabe qué? La palabra manso y la palabra menso es lo mismo. Solo que el diablo le cambió la E para burlarse del arma que lo destruyó a él. Porque él, cuando enmudeció, cuando se dejó crucificar, cuando muere sometido y humillado, derribó las tinieblas, derribó el infierno, despojó a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso es que es con mansedumbre, hermanos, y con humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre mí. Y dice, hallaréis descanso, ¿para qué? El alma. Porque todos esos deseos de venganza y de rebelión contra la autoridad quieren destruir tu alma. Y no permiten que Cristo sea glorificado en esta tierra por tu conducta. Si tú quieres que tu vida sea honrosa para Cristo, tienes que tener el sello del carácter de Jesús. Mansedumbre y humildad. Eso glorifica a Dios. ¿Y por qué? Porque eso no es de este mundo. Porque eso no es de la naturaleza humana. Porque esa mansedumbre es sobrenatural, celestial, divina. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios. No estimó sus derechos, ni su dignidad, ni su gloria. Sino que se despoja de ellos para venir a buscarnos. Se hace humilde hasta la muerte. Pero ese camino de humillación no es el camino de la muerte, es el camino de la exaltación, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cuál es la poderosa mano de Dios? La que gobierna el universo, la que gobierna tus circunstancias, la que gobierna la empresa esa injusta donde tú estás, la que gobierna este país loco que no sabemos para dónde va. La mano poderosa de Dios está sobre todo el universo y lo que Él ha determinado hacer, hará. El asunto es cómo nosotros vivimos en esta tierra hasta que suene la trompeta para su gloria, como extranjeros y peregrinos, con nuestras propias armas, con nuestra propia identidad y llevando el sello del poder sobrenatural del Señor Jesucristo que nos hace callar cuando nos atacan. Eso es celestial, eso es divino, eso es glorioso y eso es lo que Dios quiere. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. A mí se me dañó el reloj, alguien me dice la hora, me van a perdonar. Eso me funciona mejor sin reloj. Podemos seguir y yo corriendo porque el reloj se dañó. Ay, gloria a Dios. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo maneja mejor el tiempo que mi reloj. Sí, el Señor me ha dado una cachetada ahora. Sí, bendito sea Dios. No sé si se me voltó un punto, no sé por qué terminé tan rápido. Bueno, Dios está haciendo la obra. Padre, gracias. Padre, gracias. Yo te invito a que cierres tus ojos. Yo te invito, hermano, la palabra es clara. Mira dónde te tocó el Señor, allí donde te tocó la altivez, la arrogancia, la prepotencia, la reclamadera, la contención. Deja que el Señor derribe todo eso. Deja que la palabra de Dios entre en tu corazón. Dios quiere
una criatura nueva. Dios quiere que seamos luminares en esta tierra llena de violencia. Vamos a brillar por la mansedumbre, vamos a brillar por la humildad, vamos a parecernos al Rey, vamos a caminar por sus caminos, vamos a seguir sus pisadas. Esto es morir al yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, en pos de mí, en pos de mí, en pos de su gloria, de su gracia, en pos de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, es necesario que todos crezcamos a la estatura de un varón perfecto. Permite que la palabra de Dios llegue a la fortaleza mental que te está impidiendo reflejar la gloria de Cristo y que está destruyendo tu alma. Hay una fortaleza mental, una falta de perdón, una actitud de rebelión contra Dios, contra las instituciones. Hermano, esto es importante. Dios está tratando nuestras vidas porque Él nos quiere bendecir. A donde quiera que veo a una persona en rebelión contra el gobierno, veo miseria, veo ruina, veo pobreza, veo casas todas resquebrajadas. Sométete al Señor, sométete al Señor. La obra de Dios se hizo en sometimiento. Cristo te salvó sometiéndose a las autoridades. Cristo te salvó haciendo silencio cuando lo difamaban. Tu salvación es Cristo. Tu gloria está en el camino que Él trazó, en las pisadas que Él dejó. Ahí, siguiendo esas pisadas, allí en ese silencio, en esa mansedumbre, en esa entrega, en esa vida de oración, dobla tu rodilla y dile: Señor, no soporto esta situación. Señor, defiéndeme. Señor, saca a la luz mi justicia, saca a la luz mi verdad. Por favor, ayúdame. No quiero fallarte. Mira mi carácter, Señor. No soporto tantas cosas, Señor. Exploto con facilidad. Padre, dame el dominio propio para honrarte, para glorificarte. Dame la capacidad de creer que tú lo puedes hacer, Señor. Ayúdame, Jesús, ayúdame.